Buenas tardes. Siendo las 12 horas del 17 de agosto de 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con gusto y conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 2 recursos de inconformidad y 9 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades responsables, así como de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Asimismo, serán objeto de cuenta los criterios obligatorios, cuyos rubros y textos en su momento se precisarán. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretario. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario Rubén II Rosales, le solicito dar cuenta conjunta con los recursos de inconformidad números 10 y 18, así como con los procedimientos especiales sancionadores números 133 y 136, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del señor magistrado Javier Hernández Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el recurso de inconformidad número 10 de este año, promovido por Morena en contra del cómputo distrital, declaración de validez y entrega de la constancia de mayoría correspondiente a la elección de la Diputación Local del Distrito 9 de Perote, Veracruz. Para comprender la teología del curso que dio origen al medio de impugnación que se resuelve, fue necesario separar temáticamente su contenido y analizarlo íntegramente debido a lo difuso e impreciso de sus agravios, como a continuación se detalla. 1. El actor adujo que antes y durante la jornada fueron entregadas despensas y molinos para nixtamal, así como que hubo coacción al voto por parte de los operadores del PAN. Posteriormente, durante la realización del cómputo en sede distrital, advirtió que personal del Ayuntamiento de Jalacingo estuvo participando directamente en las mesas de trabajo. Asimismo, a su decir, mientras se efectuaba el cómputo de la elección de la Diputación Local, se observó que en la casa de uno de los operadores políticos de la candidata del partido Movimiento Ciudadano se observaba entrando y saliendo personal identificado como CAES del OPLE. 2. Advierte que fue manipulado el sistema de cómputo, ya que respecto de las casillas 3046, contigua 3, 447 básica y 3065 básica, al comparar las constancias individuales de punto de recuento con el acta circunstanciada de votos reservados levantada en el consejo correspondiente, los datos no coinciden. 3. Aduce que en la etapa preparatoria del proceso y durante la instalación, desarrollo y cierre, así como en el escrutinio y cómputo de las casillas, se dieron diversos hechos que constituyen causal para decretar la nulidad de la votación recibida, como la recepción de la votación por personas distintas a las autorizadas. 4. Se duele de la existencia de dolo o error en el cómputo de votos de 5 casillas, ya que al no coincidir los rubros fundamentales no puede considerarse como un error involuntario, lo que considera determinante para el resultado de la votación. En contestación a lo anterior, esta ponencia propone lo siguiente. Por cuanto hace la entrega de despensas por parte del PAN y el supuesto personal del OPLE entrando y saliendo de la casa de un militante de Movimiento Ciudadano, se propone declarar los agravios infundados, toda vez que Morena únicamente ofreció pruebas técnicas consistentes en un link de internet que contiene una nota periodística y 2 imágenes fotográficas, por lo que el alcance probatorio por cuanto hace la nota periodística es de un simple indicio y, en consecuencia, insuficiente por sí misma para acreditar los hechos que refiere, pues constituye la opinión de un solo autor sobre los hechos que se relatan, además de que no obró algún otro medio de convicción y de las 2 imágenes.
no se puede desprender las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que al no encontrarse relacionados con otros medios de convicción resulta insuficiente para acreditar los hechos que refiere el actor. En relación al supuesto personal del Ayuntamiento de Jalacingo, participando directamente en las mesas de trabajo para la realización del cómputo de sede distrital, se advierte del estudio de los acuerdos dictados por el Consejo Responsable y del informe circunstanciado que se realizó durante la sesión de cómputo. Los nombres proporcionados por el inconforme no coinciden con el que designó el Consejo. Además, el actor no agregó alguna otra prueba que comprobara su dicho, por lo que se propone declarar infundado el agravio. Ahora bien, en relación a las discrepancias encontradas en diversas casillas, se advierte lo siguiente. Por cuanto hace a la casilla 3046, contigua 3, si bien se advirtió que los datos obtenidos del acta circunstanciada de votos reservados no corresponden a los asentados en las constancias individuales de recuento, al realizar el ejercicio por esta ponencia, se desprendió que el Consejo Responsable sí tomó en cuenta los datos correctos para el cómputo distrital, de modo que el error consistió en datos contenidos en un acta que no fue tomada en cuenta, pues los datos correctos se encontraban en las constancias individuales de recuento, la cual se comprobó que fue la que se tomó en cuenta para la elaboración del acta de cómputo distrital. Por lo tanto, se propone declarar infundado el agravio. En relación a la casilla 3065 básica, se propone declarar el agravio fundado pero inoperante, dado que, si bien se confirma la diferencia de 100 votos en los resultados de la casilla, lo cierto es que la discrepancia suscitada se surte contra un partido político ajeno a la litis, esto es, no favorece a la coalición ganadora sin que tampoco perjudique a la coalición de la que formó parte el partido recurrente. En este sentido, válidamente se puede concluir que existió un error involuntario al capturar los votos del Partido Revolucionario Institucional, ya que no se observa que los integrantes del Consejo Responsable obraran con dolo para perjudicar a un determinado partido político. Por último, en relación a la casilla 447 básica, se puede advertir que no existen errores en los datos que se tomaron en cuenta para efectuar el cómputo distrital, toda vez que la votación obtenida en el recuento de la misma, que aparece en la base de datos del sistema, con la cual se desestima lo alegado por el actor, en tanto que no hubo suma o resta indebida de votos para ninguna fuerza política. En todo caso, correspondía al recurrente probar que hubo manipulación del sistema de cómputo, cuestión que no realizó. Por tanto, se propone declarar el agravio infundado. Del agravio en el que el actor aduce diversos hechos que constituyen causal para decretar la nulidad de la votación recibida en casilla, como la recepción de la votación por personas distintas a las autorizadas, se propone declararlo inoperante, toda vez que Morena no especificó en qué casilla consideraba que determinado funcionario actuó indebidamente, integrando la mesa directiva de casillas, o acontecieron las irregularidades que menciona, por lo que para estar en condiciones de estudiar las causales de nulidad contempladas en el Código, es requisito indispensable que se precise, entre otros, la mención individualizada de las casillas cuya votación se pretende anular. Finalmente, de las 5 casillas en las cuales el incidentista aduce que hubo error y dolo, se propone lo siguiente. Por cuanto hace la casilla 3669 básica y la 3287 básica, se propone declarar inoperante los agravios, toda vez que el actor no precisa los rubros fundamentales donde existen discrepancias, además que los errores los hace consistir en boletas y no en votos. En relación a la casilla 3288 básica, se propone declarar infundado el agravio, hecho valer toda vez que existe plena coincidencia entre los datos asentados en los rubros fundamentales. De la casilla 3051, contigua 1, si bien existe una discrepancia en el rubro de personas que votaron ante tal hecho, se realizó el conteo directo en la lista nominal, resultando que en dicha casilla hubo una omisión de anotar en la parte final los nombres de los representantes del partido y candidatos independientes que votaron y estuvieron acreditados ante la mesa directiva. Así, al sumarse a dicha cantidad el voto de representante que consta en el acta de escrutinio y cómputo, se obtiene una cifra que coincide perfectamente con el rubro fundamental de resultados de la votación, por lo que se propone declarar infundado. Por último, en lo que toca a la casilla 3287 contigua 2, se propone declarar infundado el agravio, pues si bien se observa un error en el rubro votos sacados de la urna que da la cantidad de 320,
a diferencia de los demás rubros fundamentales que reportan la cantidad de 321, lo cierto es que al radicar las inconsistencias en un solo voto no es determinante, ya que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 14 votos. En consecuencia, se propone confirmar el cómputo distrital, la declaración de validez de la elección, así como la expedición de las constancias de mayoría del Distrito Electoral 9 del Organismo Público Local Electoral, con cabecera en Perote, Veracruz. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de inconformidad identificado con la clave TEP-RIN 18-2018, interpuesto por el Partido Morena en contra de los resultados y el acta de cómputo distrital obtenidos en el Distrito Electoral Local 24, con cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz, y de su candidata a diputada local por el principio de mayoría relativa, Brianda Cristel Hernández Topete. De la demanda se desprende que los agravios que hace valer el actor son que se declare la nulidad de la votación recibida en diversas casillas por la fracción 5, 6 y 11 del artículo 395 del Código Electoral, así como el estudio de nulidad de la elección por el supuesto de rebase de topes de gasto de campaña. Del análisis de las constancias que obran en los autos, se advierte que por cuanto hace al rebase de tope de gastos, de acuerdo al dictamen consolidado, INE, Consejo General 1159-2018 y proyecto de resolución, INE, Consejo General 1160-2018, respecto de la revisión de los informes de campaña, de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de diputado local por el distrito de mayoría relativa, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2017-2018, en el Estado de Veracruz, así como las irregularidades encontradas en el citado dictamen consolidado, se desprende que el tope de gasto de campaña para el distrito de Santiago Tuxtla, Veracruz, es por la cantidad de 2.343.144 pesos con 50 centavos, y la candidata electa erogó por concepto de gastos de campaña un importe de 1.601.445 pesos con 84 centavos. De ahí que haya una diferencia entre la cantidad fijada como tope de gasto de campaña y lo erogado por la candidata descrita. En consecuencia, la candidata Brianda Cristel Hernández Topete no rebasó el tope de gastos de campaña. Ahora, por cuanto hace al estudio de las casillas por la fracción quinta del artículo 395 del Código Electoral, devienen infundados los agravios en virtud de que las casillas impugnadas se integraron por las personas autorizadas por el Consejo Distrital del INE y, en su caso, por personas tomadas de la fila, pero que se encontraban inscritas en la lista nominal de la sección correspondiente, excepto por la casilla 358, contigua 1, cuyo segundo escrutador, el ciudadano Pánfilo Mendoza Espejo, no se encuentra inscrito en la lista nominal de la sección, por lo que la votación recibida en dicha casilla se propone anularla. En relación con las 165 casillas analizadas por la fracción 6 del artículo 395 del Código Electoral, al analizar las constancias individuales de recuento y las actas de jornada electoral, se obtuvo que en 76 existe coincidencia plena de los rubros fundamentales. En 5 casillas se subsanó el rubro de ciudadanos que votaron al contar las listas nominales proporcionadas por el Consejo Distrital del INE, logrando la coincidencia plena de los rubros fundamentales. En 13 casillas, al existir coincidencia en rubros fundamentales y el rubro auxiliar, se propone declarar infundado el agravio. En 68 casillas existen errores, pero estos no son determinantes en relación con la diferencia obtenida entre el primero y el segundo lugar, obtenido por los partidos políticos. Máxime que la Sala Superior ha sostenido que para que se acredite la presente causal de nulidad de elección debe de acreditarse dos extremos, es decir, la existencia del error y la determinancia, lo que en el caso no sucede, dado que no existe el segundo de los elementos, de ahí que se proponga declarar infundado el agravio. Finalmente, solo en la casilla 3796 extraordinaria 1, 3797 contigua 1 y 3991 especial 1, se advierten errores insubsanables y que estos son determinantes, por lo que se propone declarar la nulidad de la votación recibida en esos centros de recepción de la votación. Ante lo expuesto, se propone modificar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el distrito de mayoría relativa en el distrito electoral 24, con cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz,
y se propone confirmar la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de constancia de mayoría expedida a favor de la fórmula de candidatos postulados por la coalición por Veracruz al frente. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador TED-PES 133-2018, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 30 del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con cabecera en Coaxacualcos, Veracruz, en contra de Pedro Morales Reyes, en su carácter de agente municipal de la comunidad de Arroyo Blanco, perteneciente al municipio de Moloacán, Veracruz, así como en contra del partido político Morena, a decir del denunciante por la supuesta probable violación a las normas de propaganda. La ponencia propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia por las razones siguientes. Como se desprende del informe rendido por el Ayuntamiento de Moloacán, Veracruz, se encuentra plenamente acreditado que Pedro Morales Hernández, hoy denunciado, fue designado subagente municipal de la localidad de Arroyo Blanco del municipio de Moloacán, Veracruz. Así las cosas, aun cuando por esa calidad puede considerarse servidor público, no existe medio de convicción alguno que demuestre el uso parcial de recursos públicos, en específico los que maneja el ICONSA S.A. de CCB. Tan es así que la citada persona moral en su escrito de informe negó la relación con el citado denunciado, ello en relación al señalamiento que hiciera el denunciante, relativo a la supuesta entrega de propaganda electoral en su calidad de subagente municipal y encargado de la tienda Liconza a la ciudadana Josefina Cambro Arias. Por tanto, no existe motivo de convicción alguno que justifique el hecho denunciado. En ese sentido, los hechos mencionados no se encuentran acreditados porque el denunciante únicamente ofrece pruebas técnicas consistentes en 4 fotografías, las cuales 2 de ellas hacen referencia a que Josefina Cambrano Arias tiene en su posesión un folleto relativo a propaganda electoral del partido político Morena, y otra más refiere a la supuesta propaganda impresa en el perímetro del domicilio del denunciado, misma que por sí sola son insuficientes para acreditar los hechos denunciados, razón por la cual ni siquiera podemos analizar si constituye una infracción y mucho menos la probable responsabilidad atribuida al denunciado, por lo que es innecesario el estudio de los demás elementos que constituyen la violación aducida por el denunciante. Por lo tanto, no resulta válido calificar como una infracción los hechos aducidos en contra de Pedro Morales Hernández en su calidad de subagente municipal de la congregación de Arroyo Blanco, perteneciente al municipio de Moloacán, Veracruz, y en consecuencia lo procedente es declarar inexistentes las conductas denunciadas. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador identificado con la clave TED-PES 136-2018, interpuesto por el partido político Morena en contra de Sergio Hernández Hernández en su calidad de candidato a diputado local por el distrito 11, postulado por la coalición por Veracruz al frente, por incumplimiento de las normas de propaganda electoral, así como contra de esta misma coalición formada por el PAN, PRD y MC por culpa invigilante. Esto derivado de la posible realización de actos de campaña y propaganda electoral en tiempo prohibido por la ley en relación a una barda pintada que difunde propaganda político-electoral del PAN en relación al candidato denunciado. La ponencia propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia, ya que a pesar de que se tuvo por acreditada la existencia de la barda, no existe medio de convicción alguno que demuestre que la misma haya sido colocada dentro del periodo prohibido por la ley, y su sola existencia del 29 de junio y 2 de julio, certificada por la Oficialía Electoral del OPLE, no constituyó una vulneración a lo presupuestado en el artículo 72 del Código Electoral, pues esto no implica por sí mismo un acto de difusión o distribución de propaganda, mucho menos una vulneración a la veda electoral. Máxime que lo que determina dicho numeral debe entenderse en el sentido de que ordena a los contendientes en el proceso electoral terminar, suspender, interrumpir o dejar de realizar propaganda electoral 3 días antes de la jornada electoral, y no el retiro de toda aquella que hubieran colocado durante el periodo de campaña, toda vez que esta última pretensión podría resultar materialmente imposible o irracional. Lo anterior en razón de que el retiro de toda propaganda colocada durante el periodo de campaña en la vía pública implica la ejecución de actividades o maniobras que hacen materialmente imposible pretender que en el preciso momento en que concluyan las campañas electorales de manera inmediata sea retirada en su totalidad por parte de los partidos políticos y sus candidatos. Esto es,
dado a que el simple hecho de no retirarla previo a la jornada electoral no constituye vulneración a las normas electorales. Por tanto, deberá prevalecer el principio de presunción de inocencia y declararse la inexistencia de la infracción objeto de la imputación realizada por la autoridad instructora. Es por lo que, ante la ausencia de elementos de prueba para acreditar la inexistencia de las infracciones denunciadas, esta ponencia propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? De no existir intervenciones, señores magistrados, si no tienen inconveniente, yo me pronunciaría por el sentido de mi voto para justificarlo en términos del Código Electoral y anuncio que estoy de acuerdo en el sentido y las consideraciones por lo que hace al procedimiento especial sancionador 133/2018, así como el TEP-RIN 10/2018, en los cuales acompañaré en sus términos las propuestas. Me gustaría precisar sobre el RIN 18, también de este año, en relación con la elección de diputado local en el Distrito 24, correspondiente a Santiago Tuxtla, Veracruz, que acompaño el sentido que se propone, sin embargo, me apartaría de algunas de las consideraciones y de la manera como se aborda el estudio, esencialmente por lo que hace a 148 casillas en las que el actor señala inconsistencias que a su parecer se podrían subsanar con la verificación de las listas nominales y que desde mi perspectiva deben analizarse por la fracción 11 del artículo 395 del Código Electoral de Veracruz y no como se hace en la propuesta por la fracción sexta relativa a haber mediado error y dolo en el escrutinio y cómputo. Ciertamente, desde mi perspectiva, la pretensión del accionante no es hacer valer un error en el escrutinio y cómputo de los votos, sino que plantea una irregularidad consistente en la discordancia de los resultados de la votación y que estos no coinciden con el total de personas que votaron conforme a la lista nominal. Es decir, no hace referencia al rubro de personas que votaron conforme al listado nominal, sino que aduce una inconsistencia entre los votos computados en el recuento y el número de electores que votaron conforme a la lista nominal, lo que, a su decir, debió llevarse a cabo por la responsable para evidenciar la irregularidad planteada. Con esta visión, creo que podríamos analizar los planteamientos del accionante desde la perspectiva de la causal 11, pues creo que el estudio debe llevarse a través de un cotejo entre los resultados obtenidos en las actas de recuento y las listas nominales existentes. En caso de no existir estas listas, creo que puede tomarse el número de electores del acta de escrutinio y cómputo de casilla y con ello, respecto de estas 148 casillas, podríamos llegar a las siguientes conclusiones. En la casilla 3461E2, tal como se precisa en la propuesta, no pertenece al distrito que nos ocupa, por lo cual la manifestación del inconforme se tornaría inatendible. Sin embargo, por lo que hace a 75 casillas, estimo que las irregularidades que aduce el demandante se tornarían infundadas al no existir discrepancias en los centros de votación analizados. Aquí, en la ponencia a mi cargo, hicimos el ejercicio de revisar estos resultados del recuento frente a los electores que votaron y en 75 centros de votación no hay diferencia alguna. Ahora bien, por lo que respecta a 61 casillas adicionales de estas 148, si bien se detecta una inconsistencia entre los resultados obtenidos en el recuento con el número de electores obtenidos de las listas nominales, o bien cuando no se tienen estos listados con las actas originales de escrutinio y cómputo, se tiene que la irregularidad es mínima, pues no trasciende cuantitativamente en los resultados. Esto es, las diferencias van de 1 a 4 votos, siendo lo máximo
estos 4, en un caso son 6, pero esto no es trascendente para la diferencia entre primero y segundo lugar, por las que estas casillas también pueden calificarse como infundados los planteamientos del actor. Por lo que respecta a 10 casillas más, si bien en la instrucción se realizaron requerimientos de listas nominales y en algunos casos no se localizaron las mismas o no se pudo obtener el dato del acta de escrutinio y cómputo de casilla de los electores que votaron para realizar la confronta solicitada, lo anterior no implica que se deban anular, porque desde mi perspectiva esto ya recae como carga de la prueba para el actor demostrar que no acudieron a votar los electores que señala. De ahí que en estas 10 casillas también resultarían infundadas las alegaciones. Distinto caso es el que acontece en la casilla 1144 básica, donde si bien se advierte que la diferencia entre el primero y segundo lugar es igual a la irregularidad detectada, de autos también se advierte que no consta la relación de representantes de partidos políticos en la casilla y que las boletas utilizadas fueron 177, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en el recuento. En este sentido, debe recordarse que la nulidad prevista en la fracción 11 del artículo precisado debe acreditarse plenamente y ser determinante, lo que en la especie no acontece. En efecto, no se tienen, desde mi perspectiva, todos los elementos probatorios para demostrar la nulidad en la casilla, o que se actualiza la irregularidad y que esta es determinante, de ahí que en atención al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, deben preservarse estos resultados. También me apartaría de la propuesta de que se estudien 19 casillas que el actor invoca expresamente en su demanda por la causal sexta del artículo 395 del Código Local, pues este plantea el error respecto de las boletas, es decir, el actor señala que existe una inconsistencia entre la suma de las boletas sobrantes más los votos emitidos respecto de los ciudadanos en la lista nominal, por lo que el error que aduce el actor no es sobre rubros fundamentales, sino sobre rubros auxiliares, y en ese sentido creo que, de acuerdo con la jurisprudencia, estos agravios deben declararse inoperantes al no señalarse en qué rubro fundamental está el error. De tal manera que, si bien comparto la nulidad de la votación recibida en la casilla 358 contigua 1, al acreditarse que una persona distinta a la autorizada recibió la votación, no comparto que se declare la nulidad por el análisis que se hace respecto de la causal por escrutinio y cómputo en tres casillas más. Y de esta manera, al hacerse en el análisis por mi ponencia la recomposición del cómputo, no altera el resultado de la votación, sí, pero esto no impacta en que se confirme la declaración de validez de la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa en el distrito 24 con cabecera en Santiago Tuxtla, el otorgamiento de la constancia de mayoría, así como la modificación de los resultados, pero insisto, solamente compartiría respecto de un centro de votación. Ahora bien, en cuanto hace al procedimiento especial sancionador 136/2018, con el debido respeto, por supuesto, al magistrado ponente, aquí sí no podría acompañar ni las consideraciones ni el sentido que se propone, pues se propone la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia, por cuanto hace a que resulta innecesario el análisis de los elementos de prueba en el caso de una barda pintada con propaganda atribuida al otrora candidato Sergio Hernández Hernández. En las constancias que obran en autos se advierte la certificación por parte de la autoridad administrativa en la que certificó la existencia el 29 de junio y el 2 de julio de una barda con esta propaganda denunciada, y por tanto
se tiene por acreditado este hecho. Sin embargo, en la propuesta se señala que no hay medio de convicción que demuestre que la barda pintada con propaganda haya sido colocada dentro del periodo prohibido por la ley. Es decir, que su sola existencia en las fechas señaladas no constituye vulneración a lo preceptuado en el artículo 72 del Código Electoral local, pues la permanencia de una pinta electoral no implica por sí mismo un acto de difusión o distribución de propaganda y mucho menos vulneración al periodo de veda electoral. Y se razona que en todo caso la carga de la prueba le correspondía al quejoso y ante la ausencia de elementos para acreditar esa infracción se declara la inexistencia o se propone declarar la inexistencia de la violación. No comparto estas consideraciones porque estimo que respecto de que la propaganda no esté demostrado la colocación en periodo prohibido, pues los elementos de prueba, desde mi punto de vista, no permiten tener certeza de la fecha en que se pintó. Esto es, creo que debió devolverse este expediente para establecer cuándo fue efectivamente pintada la barda, pues el solo hecho de comprobar la existencia de la barda no implica por sí misma que ésta se encontrará colocada antes del periodo de veda electoral. Esto es, ante la falta de elementos contundentes para acreditar la permanencia de la propaganda, la responsable, nosotros no podemos partir de una presunción, como lo ha establecido la Sala Regional Jalapa en el juicio electoral 101-2017, donde determinó que no podía establecerse una presunción para establecer el periodo de permanencia de propaganda. Considero que en este caso entonces debieron realizarse mayores diligencias para determinar la fecha en la cual se realizó la pinta, pues la temporalidad en la que estuvo expuesta es fundamental para determinar si existió la violación aducida. De ahí que ante la falta de estos elementos, pues no puedo compartir tampoco el sentido al no saber cuál sería esta conclusión. Por estas razones, señores magistrados, es que en este caso, de aprobarse en sus términos, yo me apartaría de las consideraciones y del sentido y anunciaría un voto particular al respecto. No sé si habría alguna intervención. De no ser así, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de todos y cada uno de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la cuenta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Sí, señor secretario, comparto plenamente las consideraciones y el sentido del procedimiento especial sancionador 133, así como del recurso de inconformidad 10/2018. También acompaño el sentido, pero no la totalidad de las consideraciones del recurso de inconformidad 18 de este año, por lo que anuncio un voto concurrente en los términos de mi participación y me apartaría de la propuesta que se realiza en el caso del procedimiento especial sancionador 136 de este año, en el que formularía voto particular. Magistrado presidente, me permito informarle que los recursos de inconformidad números 10 y 18, así como el procedimiento especial sancionador número 133, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la omisión del voto concurrente anunciado por parte de usted, magistrado presidente, en el recurso de inconformidad número 18 de este año. En cuanto al procedimiento especial sancionador número 136 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra por parte de usted, magistrado presidente, anunciando la emisión de voto particular. Gracias, secretario. En consecuencia, en el recurso de inconformidad 10/2018 se resuelve: único, se confirma el cómputo distrital, la declaración de validez de la elección, así como la expedición de las constancias de mayoría en el Distrito Electoral 09 del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con cabecera en Perote de la citada entidad. En el recurso de inconformidad 18/2018 se resuelve: primero,
Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 24, con cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz, para quedar en los términos precisados en la consideración séptima de la presente sentencia, mismo que sustituye la respectiva acta de cómputo distrital para los efectos legales correspondientes. Segundo, se confirma la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría expedida a favor de la fórmula de candidatos postulados por la coalición por Veracruz al frente, por las razones precisadas en la presente sentencia. Respecto del procedimiento especial sancionador 133/2018 se resuelve único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia en términos de lo precisado en la consideración quinta de la presente sentencia. En el procedimiento especial sancionador 136/2018 se resuelve único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia en términos de la consideración sexta de la presente sentencia. Secretario Jezreel Oseas Arenas Camarillo, le solicito dar cuenta conjunta con los procedimientos especiales sancionadores números 111, 135 y 144, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del señor magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, señores magistrados. Me permito dar cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador 111 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Ana Miriam Ferraez Centeno, otrora candidata a diputada local por el Distrito Electoral 11 con cabecera en Jalapa, Veracruz, por la supuesta exposición de infantes en redes sociales, los cuales, según el actor, viola la normativa electoral y el interés superior del menor. En el caso, una vez analizadas las constancias que conforman el presente sumario, la ponencia arriba a la conclusión de que el quejoso logra demostrar las violaciones objeto de la denuncia básicamente por las siguientes razones. El PAN denuncia que Ana Miriam Ferraez Centeno, en su carácter de candidata a diputada local, violó las normas sobre propaganda político-electoral a través de la difusión de imágenes en las cuales se aprecia la participación de menores de edad en su cuenta personal de Facebook, lo que a decir del denunciante vulnera los derechos de los infantes, asimismo que los partidos políticos Morena, PT y PES tienen responsabilidad por culpa invigilando. Como punto de partida, debe decirse que resulta procedente el análisis de las fotografías en la red social Facebook, ya que en este caso se trata del perfil de una candidata a una diputación local, así como porque se considera superada la espontaneidad de las publicaciones, habida cuenta que la denunciada reconoce que como parte de su campaña y con el fin de salvaguardar el interés superior de la niñez, obtuvo los permisos, autorizaciones y consentimientos de cada uno de los menores que aparecen en las fotografías, que se encuentran publicadas en su red social. Al punto, la ponencia propone declarar la existencia de las violaciones objeto de la denuncia, básicamente porque del análisis y valoración del acervo probatorio que obra en autos se advirtió lo siguiente: que el contenido de las publicaciones en que aparecen las fotografías que se denuncian constituyen propaganda electoral, ellos así atendiendo a la periodicidad en que se publicaron las imágenes, es decir, durante el periodo de campañas electorales. Posteriormente, al analizar el contenido de las publicaciones, se advierte que tienen como fin unívoco e inequívoco posicionar electoralmente a la candidata. La misma denunciada reconoce la participación de menores de edad en las fotografías aludidas, acompañando la documentación con la que afirma probar que cuenta con la autorización y consentimiento de quienes ejercen la patria potestad de cada uno de los menores que ahí aparecen. En este sentido, lo procedente es analizar la validez de los documentos que respaldan su aparición. A raíz de lo anterior, se puede desprender que en 3 fotografías precisadas en el proyecto no se pone en riesgo el interés superior del menor, pues estos no pueden ser identificados de manera directa o indirecta en dichas placas fotográficas. Por lo tanto, por cuanto hace esas 3 publicaciones identificadas como imagen 8, 10 y 13 del acta correspondiente, se propone declarar la inexistencia de la conducta denunciada. Situación distinta se observa en las 10 fotografías restantes, en las que se pueden apreciar a 14 menores de edad, de ahí que procede a analizar el cumplimiento de los requisitos que deben cumplirse en aras de proteger el interés superior del menor. De los documentos aportados por la denunciada, no es posible acreditar fehacientemente el consentimiento de los padres y o tutores de los menores de edad que aparecen en las publicaciones, en los términos previstos por los lineamientos emitidos por el INE. Se dice lo anterior debido a que la denunciada debía aportar 14 consentimientos y o permisos, lo que en el caso no acontece, esto es, un permiso por cada menor.
Sin embargo, la denunciada únicamente aportó 8 permisos, de los cuales inclusive uno no corresponde a alguna de las imágenes certificadas por la autoridad electoral. En esa tesitura, si bien es cierto, en cada documento se asientan los requisitos relativos a emitir de manera expresa el consentimiento en torno a su pleno entendimiento y conocimiento del propósito de las publicaciones, también lo es que la documentación por sí sola resulta insuficiente para acreditar que los menores que en ellos se refiere son los mismos que aparecen en las fotografías denunciadas. Más aún cuando no se proporciona ningún otro documento que permita identificar plenamente a los menores involucrados, además de que tampoco se puede acreditar que las personas que firman la autorización en realidad sean los padres de los menores, puesto que 2 permisos no se acompañan de credencial para votar y únicamente se aporta copia simple de esta en 5 permisos y no se aporta acta de nacimiento de algún menor. En consecuencia, se razona que en el caso se incumplió con lo establecido por el artículo 40 constitucional y por ende no se salvaguardó el interés superior del menor, actualizándose con ello la contravención denunciada, y por ende la responsabilidad por culpa invigilando de los partidos políticos denunciados. En mérito de lo anterior, la ponencia propone imponer a Ana Miriam Ferray Centeno y a los partidos Morena del Trabajo y Encuentro Social la sanción consistente en amonestación pública por las razones señaladas. Ahora doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador 135 de este año, promovido por el partido político Morena en contra de Luis Eduardo Pineda García, regidor primero del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, por el uso indebido de recursos públicos, proselitismo y entrega de propaganda electoral a favor de un candidato a diputado local. Refiere el quejoso que el 16 de junio del presente año, el servidor público citado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho llevó a cabo un evento en el que se realizaron actividades proselitistas, particularmente perifoneo a bordo de una camioneta de redilas y colocación de propaganda en equipamiento urbano. En el proyecto se tiene por acreditada la existencia del evento en el que participaron personas de diferentes sexos ondeando banderines y portando propaganda político-electoral en favor del PAN, así como la camioneta de redilas con contenido propagandístico relacionado con dicho instituto político. Sin embargo, no se tiene por acreditada la presencia del servidor público denunciado, ya que si bien derivado del acta levantada por el oficial de la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLE, únicamente se comprueba la presencia de una persona de sexo masculino, que dice llamarse como el regidor denunciado, sin que se advierta en los autos algún elemento que acredite el dicho. Por lo tanto, a consideración de esta ponencia, no existe elemento probatorio que compruebe su identidad. En ese sentido, la presunción de inocencia opera a favor del candidato. Al efecto, se propone declarar inexistentes las infracciones que se atribuyen. Por último, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador número 144 de este año, mediante el cual el Partido de la Revolución Democrática, a través de Freddy Marcos Valor, en su calidad de representante de dicho partido ante el Consejo General del OPLE, denunció a Eric Domínguez Vázquez, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, a la Diputación Local del Distrito 6 con cabecera en Papantla, Veracruz, así como a dicha coalición, por presuntos actos anticipados de campaña, derivado de la entrega de volantes desde el 25 de mayo, así como perifoneo y publicaciones en la red social Facebook, con motivo de la visita del candidato a la presidencia de dicha coalición, el evento de inicio de campaña del otrora candidato a diputado local. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de los ilícitos denunciados, ya que, por cuanto hace al perifoneo, de autos no se advierte prueba alguna que acredite el dicho del denunciante, mientras que respecto de la presunta entrega de volantes, no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que supuestamente se repartieron los mismos, o bien que los denunciados los hayan repartido. De igual forma, respecto de los contenidos en la red social Facebook, no es dable afirmar que dichas cuentas sean en efecto manejadas por el partido político Morena o el entonces candidato denunciado, máxime que en su escrito de alegatos, la representante de dicho instituto político negó los hechos imputados. Además, las pruebas aportadas para acreditar su dicho se tratan de pruebas técnicas y aunque la Oficialía Electoral certificó la existencia de las publicaciones, no se cuenta con elementos probatorios que concatenen a las mismas, por lo que no es dable acreditar la existencia de los presuntos actos anticipados de campaña. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Señor magistrado Hernández. Sí, gracias, magistrado presidente. Brevemente, solo quisiera comentar
en el procedimiento especial sancionador, uno de los procedimientos especiales sancionador que se acaba de dar cuenta, que de aprobarse en los términos, yo emitiría un voto concurrente en congruencia con los criterios que he venido sosteniendo en este pleno. Me refiero específicamente al PES 144, diagonal 2018, en donde se propone declarar la inexistencia de la infracción. Coincido con el sentido del proyecto, no así con algunas consideraciones, dado que hemos venido señalando en otras ocasiones que desde nuestro punto de vista no basta con negar la cuenta de Facebook o la cuenta de alguna red social como para tener por declarada la inexistencia de un hecho o de una situación, porque al final de cuentas existe el hecho que es la difusión de un mensaje en las redes sociales, un hecho notorio, un hecho que ya es incontrovertible, y por esa razón nos obligaría como tribunal a analizar el contenido de ese hecho, para determinar si el contenido, en este caso, vulnera o no alguna disposición del Código Electoral. En el caso concreto, hay pruebas suficientes que demuestran que en las redes sociales se difundió un video en donde, en pocas palabras, se hace una invitación a un evento de carácter electoral, pero que está organizado y que tiene como finalidad la presencia de un candidato de la elección federal. Desde mi punto de vista, por esta situación no puede considerarse la existencia de un acto anticipado de campaña de un candidato local si lo que se está haciendo referencia es a una elección de índole federal. Entonces, de haberse realizado el análisis de los hechos probados, como es la difusión en redes sociales de una invitación a un evento de carácter político electoral, sin duda alguna, el elemento que no se encuentra acreditado es el subjetivo que nos marca la jurisprudencia correspondiente, y por esas razones coincidiría con el sentido del proyecto de declarar la inexistencia, pero por diversas razones. Fuera de este asunto, estaría a favor de los proyectos. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? De no existir más intervenciones, señor secretario general, le pido que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de los proyectos, en el entendido que en el P 144 diagonal 2018 emitiría un voto concurrente en los términos de mi participación. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor de los asuntos de cuenta. Magistrado presidente, me permito informarle que los procedimientos especiales sancionadores números 111, 135 y 144, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión del voto concurrente por parte del magistrado Javier Hernández Hernández respecto del procedimiento especial sancionador número 144 de este año. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 111 diagonal 2018 se resuelve, primero, se declara la existencia de las violaciones objeto de denuncia en términos de lo expuesto en la parte considerativa de la presente sentencia. Segundo, se impone a Ana Miriam Ferráez Centeno y a los partidos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social la sanción consistente en amonestación pública por las razones precisadas en el considerando sexto. Tercero, publíquese la presente resolución en la página de internet de este órgano jurisdiccional en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores. En el procedimiento especial sancionador 135 diagonal 2018 se resuelve, único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de denuncia en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente sentencia. En el procedimiento especial sancionador 144 diagonal 2018 se resuelve, único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de denuncia en términos de lo expuesto en el considerando quinto de la presente sentencia. Secretario Osvaldo Erwin González Arriaga, de cuenta conjunta con los procedimientos especiales sancionadores números 113, 116, 131 y 137, todos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta con 4 procedimientos especiales sancionadores, todos del presente año. En primer término, doy cuenta con el procedimiento número 113,
promovido por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de gobernador constitucional del Estado, por la presunta violación a los artículos 134 de la Constitución Federal y 79 de la Constitución Local, toda vez que, a decir de los quejosos, el denunciado presuntamente emitió un mensaje sobre el calendario de pago a los maestros del Estado, el cual difundió a través de su cuenta de la red social Twitter, así como que dicho mensaje se replicó en diversos medios informativos electrónicos. Al respecto, en el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de las denuncias, en razón de que, si bien con el material probatorio que obra en el expediente se tiene por probada la existencia y contenido de las publicaciones en 2 de las 3 presuntas cuentas de la red social Twitter que los denunciantes le atribuyen al servidor público denunciado, así como la existencia y contenido de 5 notas periodísticas de diversos medios informativos electrónicos que dan cuenta del supuesto mensaje, lo cierto es que tal hecho resulta insuficiente para tener plenamente probado la materia de las denuncias, pues no se demuestra que tal mensaje haya sido publicado en la página cuya titularidad corresponde al servidor público denunciado. De ahí que, para analizar los contenidos que se encuentran alojados en las redes sociales y, por consecuencia, determinar si en su caso se actualiza o no el hecho denunciado, se debe tener certeza plena de que las cuentas de las redes sociales sean de la titularidad de quien se le imputan, lo que en el caso no aconteció. Además, como ya se señaló, si bien se tiene por probada la existencia y contenido de diversas notas periodísticas de medios de comunicación electrónicos, las mismas, por sí solas, resultan insuficientes para acreditar que el servidor público denunciado haya emitido mensaje alguno o que haya incurrido en incumplimiento a la normativa electoral. En consecuencia, al no poderse tener por reconocida la titularidad de las cuentas de Twitter, tampoco se cuenta con elementos que permitan establecer que se haya realizado una difusión de propaganda gubernamental con la publicación denunciada. Máxime que el denunciado antepone que en ningún momento incurrió en la responsabilidad que se le imputa. Por tanto, se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de las denuncias. Enseguida, doy cuenta con el procedimiento número 116, promovido por el representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital número 5, en contra de César Ulises García Vázquez, otrora candidato a diputado local por el citado distrito, postulado por la coalición por Veracruz al Frente, ante la supuesta colocación de una lona con propaganda político-electoral en favor del denunciado en el mercado municipal denominado Paseo de la Burrita de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, vulnerando lo dispuesto en el artículo 70, fracciones 2 y 3 del Código Electoral Local. La ponencia propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Lo anterior, porque si bien se acreditó la existencia de la lona denunciada, al encontrarse colocada en el mercado municipal, del informe rendido por la Presidencia Municipal y el titular de la Dirección General de Patrimonio del Estado, se advierte que el mercado Paseo de la Burrita pertenece al Estado y no a un particular, por lo que no existe violación a la normativa electoral. Ahora bien, respecto de la violación consistente en la colocación de propaganda en un edificio público, esta tampoco se actualiza, ya que el mercado municipal constituye equipamiento urbano, al ser un inmueble destinado al comercio de forma preponderante y que tiene como objetivo satisfacer necesidades colectivas. Esto es así porque los edificios públicos son aquellos que tienen como característica estar destinados a la administración pública, es decir, aquellos que albergan las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los poderes públicos, entre otros. En ese tenor, al considerar al mercado como equipamiento urbano y no como edificio público, se estima que la colocación de propaganda en sus inmediaciones no constituye una violación, pues no daña su estructura, no impide la visibilidad de los conductores y peatones, ni representa un estorbo o peligro para los mismos. Por lo anterior, este tribunal considera que la conducta denunciada es inexistente, sin pasar inadvertido que la autoridad administrativa electoral emplazó a los denunciados por presuntas violaciones al artículo 134 constitucional. Sin embargo, al gobierno del Estado únicamente lo emplazó para que se pronunciara sobre la propiedad del multicitado mercado, por lo que al acreditarse la inexistencia de las infracciones y que el resto de los denunciados no son servidores públicos, no se configura la infracción al dispositivo en comento.
Asimismo, dado el sentido de lo que ahora se resuelve, resulta innecesario entrar al estudio de la responsabilidad atribuida a los partidos políticos denunciados bajo la figura de culpa in vigilando. Por otro lado, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador 131, formado con la queja promovida por el partido Morena en contra del PAN, PRD y MC por propaganda contenida en un espectacular que consideran calumnia al otrora candidato a la gobernatura, Cuitláhuac García Jiménez, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia. A criterio de esta ponencia, en el caso, a pesar de que se tiene por acreditada la existencia del espectacular con la propaganda denunciada, no se actualiza infracción alguna ni responsabilidad atribuida a los partidos denunciados, pues de las constancias que obran en el expediente, se advierte que en ese medio de publicidad certificado por la autoridad instructora se contiene, además de otras expresiones, la frase motivo de la queja: tiene ocurrencias Cuitla, la que a decir del partido quejoso calumnia y vulnera los ordenamientos jurídicos y constitucionales de su otrora candidato. Sin embargo, a consideración de la ponencia, no se advierte ningún contenido calumnioso dentro de la referida propaganda, toda vez que del espectacular denunciado y de su publicidad, analizada en su integridad, solo se pueden considerar expresiones proselitistas, de las cuales no se advierte una imputación calumniosa o denigrante hacia Cuitláhuac García Jiménez. Ciertamente, las locuciones vertidas en la propaganda denunciada se estima están dirigidas a reflejar una postura o visión de los partidos que la difunden, con la finalidad de externar a la población elementos para discutir e intercambiar puntos de vista para una eventual emisión del voto. En otras palabras, solo se pueden ver como manifestaciones de ideas u opiniones que aportan elementos que permiten la formación de una opinión pública libre en el contexto del presente proceso electoral local. Máxime que la Sala Superior ha definido el criterio de que existe un grado de protección reforzada a la libertad de expresión en materia político-electoral, conforme a lo cual las expresiones del espectacular denunciado deben verse como un punto de vista de quienes la emitieron, en un contexto donde las diversas opciones políticas están sujetas a un margen mayor de apertura a la crítica y a la opinión pública, en el contexto de un esquema democrático, donde las opciones políticas deben tener un margen de tolerancia más amplio a las críticas. Por lo cual, en este caso, ante la ausencia de elementos suficientes que permitan concluir de manera fehaciente que se actualiza la falta denunciada, debe atenderse a la presunción de inocencia que aplica en este tipo de procedimientos. Consecuentemente, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 137, interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de Alonso Domínguez Ferráez, otrora candidato a diputado local por el Distrito 20, con cabecera en Orizaba, Veracruz, y de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por violación a las normas de propaganda político-electoral, por la presunta colocación de una lona en una escuela del municipio de Ixtaxoquitlán, Veracruz. La ponencia propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada, porque de los elementos probatorios de autos, si bien se acreditó la existencia de una lona con publicidad alusiva al candidato denunciado, la misma no se encontró en una escuela, sino en una malla ajena a dicha institución, la cual pertenece a un fondo legal, sin que se demuestre que su colocación actualice alguno de los supuestos prohibidos por la normativa electoral. Por tanto, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Señor magistrado Sigala. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Pues bien, anuncio que estoy a favor del sentido de todos los asuntos que propone el señor magistrado. Únicamente quisiera anticipar que respecto al procedimiento especial sancionador 113 de este año, con el debido respeto que me merece, si bien comparto el sentido, no estaría de acuerdo con la metodología utilizada. Esto porque desde mi punto de vista, y para ser conciso, creo que sí se tiene probada la existencia y el contenido de las publicaciones en las cuentas Twitter, así como las referidas ligas de los medios electrónicos, y por tal razón creo, desde mi punto de vista, sí tendríamos que tener por acreditados estos hechos, y en ese sentido, una vez que se tiene que estos hechos están acreditados, es que se debe realizar el estudio correspondiente al procedimiento respecto a si estos hechos acreditados constituyen o no una infracción a la normativa electoral, lo cual
como lo vemos en el proyecto, no se actualiza, pues como consta en el propio proyecto, se arriba a la conclusión de que no se acreditó la titularidad de esta cuenta del denunciado, y es por ello que únicamente no estaría a favor de esta parte del estudio, pero de lo demás sí estoy a favor del sentido, y en caso de mantenerlo, pues emitiría este pequeño voto concurrente. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Señor magistrado Hernández. Gracias, señor presidente. Bien, anunciaría que con gusto acompañaría las consideraciones y el sentido de los proyectos que pone la cuenta, específicamente de los procedimientos especial sancionador 116, 131 y 137. En el procedimiento especial sancionador 113, diagonal 2018, quisiera hacer algunos breves comentarios sobre las consideraciones que se incluyen en el procedimiento. De manera conjunta, en la página 43 del proyecto se habla de la inexistencia del hecho objeto de la denuncia. Sin embargo, al revisar el contenido, como lo señaló en su momento el magistrado Sigala, se tiene como presuntamente cierto la existencia de la cuenta de Twitter, así como las publicaciones. Si bien se tiene por probada la existencia y contenido de las publicaciones en esas cuentas de Twitter, se omite el análisis del contenido de esas cuentas. Desde mi punto de vista, una cosa es verificar si un hecho es ilícito o no, con independencia de las cuestiones impersonales, y otra cosa es analizar la atribución de la conducta a una persona o personas en particular. Hay que partir de la idea de que estamos ante la facultad del Estado de sancionar conductas, hechos u omisiones atribuibles a una persona que pueden o no considerarse contrarias al sistema normativo. Y al respecto, la Suprema Corte, la teoría general del proceso, y en específico lo referente a la punibilidad, se ha encargado de presentarnos esta metodología de que primero hay que verificar si existe un hecho, si existe una conducta o existe una omisión que pudiera ser o no considerada contraria a la ley. Una vez que se tiene la conducta o el hecho, entonces ya corresponde al juez determinar la imputabilidad o la atribución de la responsabilidad de esa conducta. Lo que no podemos es, de entrada, irnos a la responsabilidad sin analizar si la conducta es o no ilícita, porque es tanto como señalar un culpable, señalar un inocente, pero no decir sobre qué hecho o sobre qué conducta es culpable o sobre qué conducta es o no inocente. Entonces, por esta razón, yo no compartiría las consideraciones que se ponen de la cuenta del procedimiento especial 113, porque aquí se están encargando del tema de la atribución de la causación del resultado, es decir, de la responsabilidad. No es responsable fulano de tal porque no se acreditó que sea su cuenta de Twitter. Entonces, dejamos a un lado lo referente a analizar si el hecho puede o no llegar a constituir un hecho ilícito. Porque puede darse el caso que exista el hecho, puede darse caso que el hecho sea ilícito, pero que a lo mejor no es responsable la persona porque la cuenta la manejan terceros, porque la cuenta no es la cuenta oficial, porque existen elementos para suponer que se trata de una cuenta espejo, etcétera, etcétera. No podemos presumir esta situación, no podemos deducirla de lo que está aprobado, y por esa razón yo no compartiría las consideraciones que llevaron a la conclusión del proyecto. Desde mi punto de vista, los hechos no constituye el hecho en sí de publicar en la red social, el contenido alojado en la red social no constituye un ilícito, y por esta razón yo compartiría el sentido del proyecto, pero no la forma en que se llegó o se arribó a la conclusión. Entonces, en caso de estimarse procedente, pues en el PES 113 aportaría un voto concurrente, estaría a favor del sentido, no así de las consideraciones.
Muchas gracias, magistrado Hernández. Sí, si me permiten, magistrados, me gustaría hacer una reflexión también sobre este procedimiento especial sancionador 113/2018 por dos temas que estimo que son relevantes y que nos hemos ocupado en otras ocasiones al resolver procedimientos especiales sancionadores en este pleno. Ha sido muy clara cuál es la postura de cada uno de nosotros al momento de acreditar la titularidad de las cuentas de las redes sociales y cómo, en mi caso, siempre ha sido la postura de acreditar plenamente esa titularidad a fin de poder determinar alguna responsabilidad y, en consecuencia, la actualización de una infracción a la norma electoral. Creo que aquí el punto es un poco más fino porque hay que determinar cuando una red social, como Twitter en este caso, se invoca como medio de prueba. Esto es, la red social o lo que se publica en una red social tiene como fin demostrar que se acreditó, que se utilizó esta red para lograr un resultado que se demuestra a partir de otras evidencias. Y también la red social Twitter como objeto de prueba en sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que la simple utilización de una cuenta y la publicación de contenidos actualizaría la infracción. Me parece que estamos en el segundo caso y es aquí donde creo que puede haber una confusión. Creo que no puede probarse un hecho de manera parcial cuando la red social es objeto de prueba. Aquí lo que se está denunciando es que existió una publicación que actualiza la difusión y la infracción correspondiente. Entonces, me parece que tiene que analizarse de manera conjunta primero si se dio efectivamente esa publicación en la red social y la titularidad para poder determinar si se actualiza una infracción a la norma electoral. Creo que este es el sentido de lo que acabamos de aprobar incluso en el procedimiento especial sancionador 144/2018, donde si bien el magistrado Hernández hace una salvedad en esta parte, me parece que ahí también se está analizando primero si se acredita el hecho y también posteriormente la titularidad para efecto de determinar si hay infracción. Entonces, yo por esta razón es que en el caso creo que no podemos demostrar parcialmente porque, insisto, en este caso la red social es el objeto de prueba y de actualizarse precedería al análisis de la conducta denunciada. En esa medida, señores magistrados, pues sostendría el proyecto por estas razones. No sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, procedo a consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del sentido de todos los proyectos, en el entendido que en el P113/2018 emitiría un voto concurrente. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos, en el sentido de mi intervención, con un voto concurrente en el procedimiento especial sancionador número 113. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi consulta, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los procedimientos especiales sancionadores números 113, 116, 131 y 137, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte del magistrado Javier Hernández Hernández y del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar respecto del procedimiento especial sancionador número 113 de este año. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 111/2018 se resuelve, primero, se declara la existencia de la, estamos ya en la votación de lo que corresponde a los procedimientos especiales sancionadores 113, 116, 131 y 137, todos de este año, y se resuelve en cada uno de ellos. Único,
se declaran inexistentes las violaciones objeto de las denuncias en términos de lo expuesto en los considerandos especificados en cada una de las respectivas resoluciones. Por último, secretario, le solicito dar cuenta con los criterios obligatorios aprobados por el Pleno de este Tribunal Electoral. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta con los criterios obligatorios aprobados por el Pleno de este Tribunal Electoral en sesión privada del pasado 13 de agosto del presente año, cuyos rubros y textos son los siguientes. Criterio obligatorio 1. Suplencia de la queja. Procede cuando se invoquen incorrectamente las causales de nulidad de votación recibida en casilla. De la interpretación del artículo 363, fracción tercera del Código Electoral de Veracruz, permite arribar a la conclusión de que, en los recursos de inconformidad, se debe suplir a los actores la deficiencia en la exposición de los conceptos de agravio, siempre y cuando aquellos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos. En ese sentido, en los casos en que el actor no hubiese citado las causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 395 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, de manera clara o expresa, el Tribunal Electoral deberá estudiar los hechos expresados en la causal de nulidad de votación recibida en casilla que se pretenda actualizar. Y criterio obligatorio 2, denuncia, solo adquiere valor probatorio sobre el hecho denunciado ante la autoridad ministerial. De conformidad con los artículos 359, fracción primera, inciso D, y 360, segundo párrafo del Código Electoral para el Estado de Veracruz, la presentación de una o más denuncias por la presunta comisión de delitos electorales no acredita su comisión, toda vez que se requiere de mayores medios de convicción que sean posibles de adminicular con la investigación para constatar las manifestaciones expuestas en ellas. Por lo tanto, la denuncia solo tiene la calidad de una declaración unilateral a través de la cual el denunciante hace del conocimiento de la autoridad ministerial determinados hechos que, en su opinión, podrían ser constitutivos de delitos electorales, con el fin de establecer quién es el probable responsable de los mismos. En esas condiciones, el valor indiciario que generen las referidas declaraciones depende de su grado de vinculación con otras probanzas, valor que se incrementará en la medida en que existan otros elementos que las corroboren o decrecerá con la existencia y calidad de otras que las contradigan. Es la cuenta de los criterios obligatorios aprobados previamente por este Pleno, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, secretarios. Magistrados, no sé si habría alguna intervención. De no ser así, yo solamente señalaría que en cumplimiento al artículo 385 del Código Electoral de Veracruz, en relación con los artículos 169 y 170 del reglamento interior de este tribunal, estamos dando justamente vigencia y estamos señalando cuál es el rubro y texto de los criterios obligatorios aprobados por este tribunal respecto del proceso electoral pasado. Son dos los que han sido aprobados por este Pleno y estamos dando cumplimiento también al análisis de las sentencias y resoluciones de la que pudieran derivar una mayor cantidad de criterios obligatorios, incluidos desde luego los que se actualizarían con motivo de la resolución de las inconformidades y juicios que se hayan resuelto también en este proceso electoral. Por esta razón, señores magistrados, me parece que es de destacarse que este tribunal da cumplimiento en tiempo y forma con esta tarea de definir cuáles son los criterios y, en consecuencia, lo procedente es hacerlo del conocimiento del organismo público local electoral de Veracruz, así como, si no tienen inconveniente, que se ordene su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. No sé si habría algún comentario al respecto, magistrados. De no ser así, lo que procedería, en consecuencia, con fundamento en los artículos citados, es primero ordenar a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral que lleve a cabo la notificación de los criterios obligatorios al organismo público local electoral de Veracruz y a su vez notifique a los consejos distritales respectivos con la finalidad de que en el ámbito de sus atribuciones y en su calidad de autoridades electorales observen en lo que corresponda los criterios obligatorios
previamente aprobados por el Pleno de este Tribunal Electoral. Segundo, ordenar la publicación de los criterios obligatorios en la Gaceta Oficial del Estado. Tome nota, señor secretario, por favor. Y, finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 13:17, se da por concluida. Buenas tardes.